Hola a todos, bienvenidos a Plan de las Edades. Mi nombre es Jorge Luis Martínez, soy hijo de Dios, padre de Cata. Soy hijo de Dios, esposo de Cata y padre de 5. Continuamos explorando qué creían los primeros cristianos a diferentes temas. Estamos basándonos en los escritos y cartas que han quedado a través del tiempo y que han sido traducidos de sus idiomas originales. Recuerda, estos escritos no están en la Biblia, a no ser que se cite alguno de los libros de la Biblia como tal. Son escritos de aquellos cristianos, obispos, pastores, ministros, defensores de la fe, que vivieron en los primeros siglos posteriores después de los apóstoles y antes del concilio de Nicea. Y aunque no hacen parte de la Biblia, nos dan luz en cuanto a qué pensaban estos primeros cristianos, estas generaciones tan cercanas a la fuente original en tiempo de los apóstoles. Ahora, no pueden ser tomados como palabra de Dios. Nos dan un panorama de qué pensaba la iglesia o qué pensaban estas iglesias con respecto a diversos temas. Es interesante leerlos porque a través de la historia y a través de cómo van pasando los años, se ve incluso en algunos de los autores cómo su vista con respecto a ciertos temas va cambiando conforme van entrando ciertas enseñanzas, van surgiendo ciertas doctrinas dentro de la iglesia. Por ejemplo, uno de los personajes que vamos a mencionar, Tertuliano, algo muy interesante es que él fue de los que ingresó a estos movimientos monásticos, que fueron los precursores de lo que conocemos como los monasterios católicos. Entonces es interesante leer cómo hay temas en que conforme sus escritos van siendo más tardíos, va defendiendo de una mayor manera lo que es la abstinencia sexual, por ejemplo, cosa que no está en la Biblia, en el sentido de que los seguidores de Cristo, que van a ser ministros, que van a ser pastores, deban abstenerse en esa área. Es algo que no está en la palabra como tal. Es una costumbre, una tradición que empezó a entrar a la iglesia, pero que no está respaldada a la luz de la Biblia. Y vemos cómo en sus escritos él va cambiando su manera de referirse a esos temas. Entonces por eso es que estos escritos son interesantes, por eso es que no los podemos ver como palabra de Dios y tomarlos como regla de fe, porque empezamos a entrar en un conflicto. Entonces, ¿qué vamos a tomar y qué no? Por eso debemos estudiarlo todo, retener lo bueno, lo que no, pues lo dejamos a un lado, como nos insta el apóstol Pablo en sus cartas, ¿cierto? Examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Aquello que vaya conforme a el compendio de la Biblia, de la Escritura. Si quieres más información, en la descripción te estoy dejando enlaces a estos recursos de los que nos vamos a estar basando. También en el primer video voy a dejar el enlace en la descripción por si no lo has visto. Ahí hablamos un poquito sobre de dónde salieron estos documentos y demás. En el tema que vamos a explorar el día de hoy, se utiliza una frase que es exponer a los infantes o exponer a los niños, y se refiere a una práctica que hacían los romanos de dejar a sus hijos recién nacidos expuestos a la intemperie, abandonados al lado de las carreteras o al lado de los ríos, para que o murieran de hambre o alguien los recogiera y se encargara de ellos. A esta práctica se le llama exponer a los niños o exponer a los infantes. Cuando leamos acerca de esto, nos referimos a eso. Es algo que aún en América Latina se ve. Cuando escuchamos noticias de cómo encuentran bebés recién nacidos abandonados cerca a un río, abandonados en bolsas de basura, abandonados en el alcantarillado. Por eso cuando la Biblia dice no hay nada nuevo debajo del sol, no se equivoca. Las mismas prácticas que nos escandalizan hoy en día, los mismos temas sociales, los mismos temas en que la sociedad se quiere levantar en contra de los principios y valores cristianos, no hay nada nuevo debajo del sol. Si uno lee lo que es la cultura grecorromana, se dan cuenta que es lo que estamos viviendo hoy en día. Eso es tema de otra historia. Vamos a entrar en materia. Hoy vamos a ver qué creían los primeros cristianos con respecto al aborto. Seguramente este tema no es para nada controversial. No asesinarás al niño al hacerte aborto, ni, de nuevo, lo destruirás después de que haya nacido. Barnabás, del año 70 al 130, ministro en la Iglesia de Oriente. No asesinarás a un niño por medio del aborto, ni asesinarás a uno que ha nacido. La Didache, entre el año 80 y 140 en el Oriente. Nosotros decimos que aquellas mujeres que usan drogas para llevar a cabo un aborto cometen asesinato. Y también decimos que tendrán que dar cuentas a Dios por el aborto. Así que, ¿bajo qué base podemos cometer asesinato? Porque no compete a la misma
misma persona considerar al feto en el vientre como un ser creado y por lo tanto objeto del cuidado de Dios, y aún así cuando ya ha pasado a la vida, asesinarlo. También enseñamos que está mal exponer a un infante. Aquellos que lo hacen son culpables de asesinato infantil. Atenágoras, año 175, Iglesia de Oriente. Aunque mantienen loros y zarapitos, zarapito es un tipo de ave, ellos no adoptan al niño huérfano. En vez de eso, exponen a los niños que nacen en su hogar, pero sí toman aves jóvenes, así que prefieren criaturas irracionales en vez de racionales. Clemente de Alejandría, año 195, Iglesia de Oriente. Cualquier parecido con la realidad actual, con el amor por las mascotas y el repudio por los niños, no es coincidencia. ¿Qué causa hay para exponer a un niño? El hombre que no desea engendrar niños no tenía derecho de casarse. Él ciertamente no tiene el derecho de convertirse en asesino de sus niños por causa de su indulgencia licenciosa. Clemente de Alejandría. En nuestro caso, el asesinato ha sido prohibido una vez y para siempre. Por lo tanto, nosotros ni siquiera destruimos el feto en el vientre, donde el ser humano aún obtiene sangre de otras partes del cuerpo para su sustento. Obstaculizar un nacimiento es tan solo una manera de asesinar a un humano más rápido. No importa si tomas una vida que ya haya nacido o aún estaba por nacer. Tertuliano. Aunque ustedes tienen prohibido por ley el matar recién nacidos, pasa que ninguna otra ley es evadida con mayor inmunidad o seguridad, y esto es hecho con el conocimiento deliberado del público. Tertuliano. Ciertamente, la ley de Moisés castiga de manera apropiada a la persona que causa un aborto, porque ya existen las etapas iniciales de un ser humano. Aún en esta etapa, se acepta que el feto ya tiene la condición de vida o muerte, dado que él mismo ya es susceptible de ambas cosas. Tertuliano. ¿Deberías deshacer la concepción con ayuda de drogas? Creo que no es más legítimo dañar a un niño en proceso de nacimiento que el de dañar a uno que ya ha nacido. Tertuliano. Hay algunas mujeres quienes, tomando preparaciones médicas, extinguen la fuente del futuro hombre en sus entrañas. Así cometen asesinato antes de concebir. Minucio Félix, año 200, Iglesia en el Oeste. Mujeres que solían ser creyentes reputables comenzaron a usar drogas para producir esterilidad. También comenzaron a ceñirse alrededor para expulsar lo que había sido concebido, porque no querían tener un hijo de un esclavo o de una persona común, preocupadas por su familia y sus riquezas excesivas. Miren qué gran impiedad el hombre de iniquidad ha avanzado. Él enseña adulterio y asesinato al mismo tiempo. Hipólito, año 225, Iglesia en el Oeste. Ellos, los paganos, estrangulan a sus propios hijos nacidos de ellos, o si son muy piadosos, entre comillas, los exponen. Lactancio, del 304 al 313, Iglesia en el Oeste. Si alguno no puede levantar hijos por causa de la pobreza, entonces es mejor abstenerse del matrimonio que arruinar la obra de Dios con manos malvadas. Lactancio. La naturaleza debería ser para nosotros objeto de reverencia y no de vergüenza. Es la lujuria y no el uso natural la que ha traído vergüenza a la relación sexual entre los sexos. Es el exceso y no el estado normal lo que es inmodesto e impúdico. La condición normal ha recibido una bendición de Dios y es bendecida por él. Tertuliano. Como vemos, la discusión acerca del aborto no es algo nuevo. En muchos de nuestros países en Latinoamérica se está discutiendo sobre este tema, y alrededor del mundo hay movimientos llamados pro vida y otros movimientos llamados pro muerte. Entonces, están los que tenemos la razón y todos los demás que están equivocados. Pero en serio, hoy en día se está discutiendo este mismo tema, el tema del aborto. Y es interesante porque es un tema que va más allá de si un gobierno lo considera legal o no. Si el día de mañana el gobierno indica que las violaciones son legales, no quiere decir que sean lo correcto. Por lo general, con todos estos temas se busca atacar el problema, que es tan solo un fruto, sin ver cuál es la raíz de fondo del mismo, y se utilizan los casos que son la excepción para hacer de ellos una regla general. La pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué se está disparando el número de abortos y por qué más y más personas quieren llevarlos a cabo? Dejando de lado el tema donde hay abuso sexual, que no es el caso del 100% de las personas que se quieren practicar un aborto o que se han practicado un aborto, hay que aceptar que en nuestras naciones hay promiscuidad sexual. No hay una verdadera educación sexual, no hay una verdadera educación emocional, no hay una verdadera educación. La cultura de la gratificación instantánea, del placer inmediato, de lo que yo quiero
aquí y ahora, del YOLO, yo lo que voy es a ir al infierno, mentiras. Del YOLO, solo se vive una vez, you only live once, que se ha pervertido porque, oye, solo se vive una vez. Entonces asegúrate de tomar las mejores decisiones hoy para que no te arrepientas el día de mañana. El caso es que esta cultura de la gratificación instantánea y de la promiscuidad prolifera en nuestras naciones. Y en vez de trabajar el tema de la mentalidad y cambiar la manera de pensar en cuanto a estos temas de la educación emocional, del controlarse, del dominio propio, de educar con principios y con valores, de enseñar a esperar y a madurar, de esperar a tener realmente la madurez necesaria, incluso la madurez mental, nos han preguntado por qué los menores de edad no pueden votar. O sea, los jóvenes y niños no tienen la edad para decidir si tomar alcohol es bueno o malo, para decidir si fumar es bueno o malo, para decidir por un candidato para gobernar su nación, pero sí tienen la capacidad mental para decidir tener relaciones sexuales. Los medios de comunicación y la porquería de música que es muy popular hoy en día promueven la gratificación instantánea, promueven el sexo en desorden y sin límites, promueven la cultura de la promiscuidad bajo la falsa bandera de la libertad. Y luego se preguntan por qué las cosas están como están. Miren su propia programación de porquería que tienen. ¿Puedo decir porquería? Pan y circo para el pueblo, drogas y sexo. Con tal que coticen y paguen impuestos, todo está bien. Mano de obra barata, mientras se roban el país en tu cara. Y la mayoría peleando por un equipo de fútbol o por un reality. Joven, no te dejes engañar. Los que promueven tu libertad sexual te quieren esclavizar. Como iglesia debemos marcar una diferencia con nuestro ejemplo. Hablamos de promover la familia. ¿Por qué entonces es tan común el divorcio en algunas iglesias? Hablamos de que los hijos no son una carga. ¿Por qué es tan común entonces que parejas se casen y posterguen el tener hijos hasta entrados ya varios años? Y estoy hablando de parejas cristianas. No estoy hablando del resto. ¿Cuántos cristianos en nuestras iglesias utilizan métodos anticonceptivos que son abortivos? Hablamos de la importancia de los hijos, pero no queremos tenerlos. El chiste se escribe solo. No queremos que el Estado se meta a controlar la iglesia. No queremos que el Estado se meta en las cosas que competen a la iglesia. Pero sí queremos que el Estado haga las leyes que nosotros como iglesia creemos para que obliguen a los demás. A la final, el tema no es si el Estado decide que es legal o que es ilegal. La pregunta es, ¿qué ha decidido el cielo? ¿Cómo lo ve Dios? Y a la final lo que nosotros debemos hacer como iglesia es predicar el evangelio de Cristo, que las personas puedan nacer de nuevo, que puedan salir de las tinieblas a la luz, que puedan salir de ese entorno esclavizante de esta cultura que te quiere hacer estudiar para que trabajes, para que produzcas, para que te puedas jubilar, para que te puedas morir sin propósito, sin destino, sin dirección. Debemos mostrar a las personas que hay un propósito para nuestras vidas que va más allá de tener una relación pasajera, que va más allá de quién gana o no gana una copa de fútbol, que va más allá de si te ganas o no te ganas la lotería, que va más allá del último reality de moda, que va más allá de la farándula y del entretenimiento, que nuestras vidas están llamadas a tener un propósito mucho mayor y que no podemos continuar siendo esclavos del ritmo de este mundo, del ritmo de los gobiernos de este mundo. A la final, con ley o sin ley, lo que debemos es predicar y que las personas puedan cambiar su manera de pensar, porque ese es el problema de raíz. La manera como yo veo el mundo es la que hace que yo me comporte como yo me comporto, que yo me guarde como yo me guardo, que yo haga lo que yo hago, que yo deje de hacer lo que he dejado de hacer. Y mientras los jóvenes tengan esa manera de ver el mundo como algo donde lo único que importa es la gratificación instantánea, el aquí y el ahora, pues va a ser complicado avanzar. Miren, por ejemplo, los lugares en Oriente, lugares donde hay leyes, por ejemplo, para que las familias solo puedan tener máximo 2 hijos. Y han salido documentales mostrando cómo en estas culturas las mujeres abortan o matan a sus hijas después de nacidas, porque quieren tener un hijo hombre, y como les nacen mujeres, las matan, las ahorcan ellas mismas y las entierran. Como les digo, no hay nada nuevo debajo del sol. En la descripción voy a dejar el enlace al documental. Se llama Es una niña
Es un documental que salió ya hace algún tiempo y hay muchos más, hay mucha información en internet que tú puedes buscar al respecto. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque en esa cultura el hombre es quien se encarga de sus papás cuando son viejos. Entonces, si los padres tienen solo niñas, no van a tener quien se encargue de ellos cuando lleguen a ser ancianos. Entonces, esa manera de ver el mundo y de buscar el beneficio propio y una ley estatal que les prohíbe tener más de 2 hijos hace que se conviertan en asesinos por buscar su supervivencia. Entonces, las leyes no son la solución. Las leyes de estos hombres no son la solución. La solución a los problemas de la humanidad no están en la casa de gobierno de la nación, están en la casa de Dios. Mientras no haya un cambio en el interior de cada persona, en su manera de pensar, de ver el mundo, en su manera de amar a los demás, de buscar hacer a los demás lo que quieren que hagan con él, de esperar los tiempos, de ver que la vida es de procesos, que la gratificación instantánea lo único que deja es dolor y caos. Mientras no haya una visión que vaya más allá de conseguir el sueldo para írselo a gastar el fin de semana, mientras no haya una visión de eternidad con propósito, con dirección, con vista más allá de la televisión, mientras se continúe perpetuando esa cultura de la promiscuidad, solamente buscando el placer y nada más, pues poco cambiará. Pero en lo que depende de nosotros como iglesia, debemos continuar predicando a tiempo y fuera de tiempo. Debemos continuar mostrando con nuestro ejemplo que hay otra manera de hacer las cosas, que sí se puede esperar, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y que vale la pena o vale el esfuerzo esperar, porque lo que vas a cosechar va mucho más allá. Así que seamos esa generación que se atreve a hacer las cosas de Dios a la manera de Dios y en los tiempos de Dios. Y así nos toque ir en contra de la corriente, haremos lo que Dios ha dicho y seremos lo que Dios ha dicho. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Efesios 4, 17 al 20. Que Dios te continúe bendiciendo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle un me gusta a este video. Si eres un asesino, dale no me gusta. También recuerda suscribirte a nuestra lista de correos ingresando a elplandelasedades.com. Ahí también tenemos otros recursos, escritos, videos y mucho más. Y en nuestra página de Facebook e Instagram tenemos imágenes y otro contenido. Puedes buscarnos como El Plan de las Edades. Hasta la próxima.